Guatevisión presenta. Buenos días. Con una temperatura de 16 grados centígrados en vivo desde Miraflores, iniciando esta semana junto a ustedes. Verónica, buen día. Ricardo, es un gusto poder acompañarles y estamos listos para poder brindarle toda la información, todo el acontecer del pasado fin de semana y que usted inicie bien su mañana. Las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo a continuación en nuestros títulos. Fuerzas de seguridad capturan a Eugenia María Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, por delitos de casos especiales de estafa y defraudación aduanera. Más noticias. Autoridades dieron homenaje póstumo a José María Pérez Corado, director interno de la cárcel El Infiernito, quien fue baleado el fin de semana en Escuintla. En otras noticias, el exministro de Gobernación Carlos Bielman volvió a Guatemala luego de ser absuelto por la justicia española por el caso de ejecuciones extrajudiciales. Para esta jornada se tienen contemplado que rindan su primera declaración los 3 exalcaldes de comunas de Chimaltenango acusados de corrupción. Hay más noticias. Los incendios en Petén causan severos daños en el tema de la flora y fauna en peligro de extinción. Los detalles. Tenemos noticias del mundo y es que un fin de semana bastante agitado se vivía en París. El centrista proeuropeo Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen disputarán la segunda vuelta de las presidenciales en Francia. Mientras tanto, opositores venezolanos realizaron en varias ciudades la Marcha del Silencio en rechazo a los 20 muertos que han dejado las protestas contra Nicolás Maduro. Si hablamos de los deportes, los problemas defensivos volvieron a ser claves para que Municipal regalara puntos y tuvo que conformarse con un empate 2-2 jugando de local. Mientras tanto, el Barça le gana 3-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un doblete de Leo Messi. Noticias del mundo del espectáculo que compartimos a esta hora de la mañana y hablamos nada más y nada menos que de este actor mexicano, Gustavo Rojo, que fallecía en México. El tema que hoy abordamos está vinculado a una realidad compleja, la corrupción que se da entre exalcaldes municipales y algunos que tienen que rendir cuentas que todavía no han presentado. En instantes, noticias en desarrollo en BLM. Antes de que venga el bombazo. Antes que estos dos decidan terminar con todo. Sí, señores, se viene un desfile. Inolvidables no pueden faltar y este lunes arrancamos con el resumen de lo ocurrido en las últimas jornadas. Gracias por acompañarnos, Calzada Russell, a esta hora. Arrancamos el lunes. Buenos días, Guatemala. Qué gusto saludarlos. Todos ya retomando sus actividades normales, todos listos para empezar la semana. Y es que aunque la temperatura está bastante bien, 16 grados centígrados en la ciudad capital, sí se percibe bastante viento y está nublado, tal y como podemos ver en pantalla. Pero nosotros estamos listos, 24 de abril, le decimos muy buenos días desde la ciudad de Guatemala. Transmitiendo en vivo desde Miraflores, muy contentos de compartir una semana más desde este lugar espectacular, un muy buen día para empezar esta mañana y nosotros agradecidos, por supuesto, de poder compartir este espacio junto a todos ustedes. Y comenzamos ya con las noticias, con muchos hechos que ocurrieron este fin de semana. Tenemos que hablar sobre todo de una de las noticias que resaltaba cuando se daba la captura de un personaje clave en la vida de Sandra Torres. Estamos hablando de su sobrina. Efectivamente, comenzamos a repasar con imágenes entonces lo ocurrido este fin de semana cuando Crista Castañeda Torres, de 32, sobrina de la ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, fue capturada a la madrugada del domingo, acusada de varios delitos, entre ellos lavado de dinero.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, durante un operativo realizado en la Zona 9 y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, se logró el arresto de Castañeda Torres, quien tiene varias órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de casos especiales de estafa y también defraudación tributaria. Le queremos comentar que Castañeda fue aprehendida en la Zona 9 durante la madrugada. Según el Ministerio Público, una de las órdenes de captura de la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos de Guatemala, otra por defraudación tributaria, perjurio y lavado de dinero, girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Escuintla, y hubo varias búsquedas vinculadas a casos de corrupción. Y es que las investigaciones del Ministerio Público destacan que entre el 2004 y el 2012, Castañeda Torres habría defraudado a varias municipalidades del país al realizar contratos como representante legal y propietaria de una empresa que se llamaba ASEF. Bueno, en instantes tenemos más información vinculada a este tema. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Y hablando de casos de corrupción, hablando de la búsqueda que se está dando en distintos espacios, tenemos que hablar de la captura de exalcaldes municipales. Y aquí vamos ya con el repaso de algunos de los temas que están vinculados a esta realidad que se está viviendo en el país. Específicamente en el departamento de Chimaltenango era donde se daban entonces las capturas cuando iniciábamos este fin de semana y conocíamos diferentes casos de corrupción en este lugar. Nuevos allanamientos realizados en varios lugares, además de Chimaltenango, también en Zacatepeques, dan como resultado la captura de los 2 exalcaldes vinculados a casos de supuesta corrupción dentro de sus comunas. Según se ha informado hasta el momento, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de 2 exalcaldes de Santa Apolonia, Marcos Núñez, el exalcalde de San José Poaquil, José Quil Salanic, y el exalcalde de San Juan Comalapa, Valerio Pichillá, todos detenidos por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. Tenemos que hablar específicamente de cómo la Fiscalía explicaba que estas detenciones se ejecutaron durante 20 allanamientos en los municipios antes descritos, luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía en contra de la corrupción. En el caso de Santa Apolonia se determinó que el entonces alcalde autorizó compras directas de hasta 84,000 quetzales, mientras que en caso, por ejemplo, de San José Poaquil, se le señala y se le relaciona con la autorización anómala de construcción de proyectos en diferentes instancias. Bueno, en el caso que se está siguiendo, el Ministerio Público ha señalado en contra de uno de los alcaldes el haber autorizado el gasto de 108,500 quetzales para la ampliación de un tanque de mampostería en el barrio Chuichocón. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, se autorizó el pago y la salida del dinero cuando la ejecución de la obra solo alcanzaba el 0.94%, es decir, son muchas las sospechas y la corrupción que se da entre los alcaldes, y este es el tema que vamos a abordar esta mañana. Y justamente para ello queremos saber cuál es su opinión, la realidad que se vive no solamente en estos lados, sino en muchos otros lugares. Y antes de eso nos vamos rápidamente con Alberto Cardona, que está en las calles, que tiene la información actualizada. 5:52 minutos. Alberto, buen día. Gracias, Ricardo, muy buenos días. Pues les podemos comentar que esta mañana los pilotos que se conducen a la antigua Guatemala han comentado que en horas de la madrugada, específicamente a las 3:30 de la madrugada, pues recibieron de nuevo una serie de llamadas telefónicas por parte de algunos grupos delictivos que operan tanto en este sector de la calzada Roosevelt hacia la antigua Guatemala, exigiendo de nuevo pues el pago de las extorsiones. Esta denuncia pues se une a la de los pilotos de la ruta 21 y 22, quienes por varios días no prestaron el servicio al transporte urbano por ser víctimas no solo de amenazas y también de asesinatos en contra de los pilotos y ayudantes. La ruta 21 y 22 pues está prestando el servicio esta mañana en un 80%, no al 100%, porque ellos aún siguen siendo víctimas de las amenazas pese a la serie de operativos que ha implementado las fuerzas de seguridad durante el fin de semana, no solo en este sector de la zona 11 donde nos encontramos ubicados, sino también en la calzada San Juan, en el Trébol, donde los efectivos policíacos pues ingresaban a los autobuses, solicitaban todo tipo de información a los pasajeros que abordaban estas unidades para determinar que no estuvieran presentes en estas unidades algunos pandilleros o también asaltantes. Pero esta mañana, como repito, de nuevo las amenazas continúan para los pilotos de la ruta que se conducen a la antigua Guatemala. Es importante comentarles que el año pasado, el año 2016,
los pilotos habían denunciado ser víctimas de esta serie de amenazas por parte de las pandillas. No prestaron el servicio más de 12 ocasiones, afirmando que ellos también eran víctimas de esta serie de asaltos. Ya se tiene conocimiento por parte de la sección antimaras de PNC, mejor conocida como el Grupo Panda, que ya han comenzado a realizar este tipo de investigación. Los pilotos de la ruta a la Antigua han comentado que si las fuerzas de seguridad no se comprometen, como no se compromete el ministro de Gobernación Francisco Rivas y los delegados de las distintas comisarías a prestarles el servicio la seguridad en horas de la tarde y noche, ellos no estarán prestando el servicio a los centenares de usuarios que se conducen de distintos sectores, tanto del sector de la calzada Roosevelt, zona 9 de Trébol, hacia la Antigua Guatemala. En otro caso importante, también las fuerzas de seguridad, según han dado a conocer de último minuto, pues se ha incrementado la vigilancia en el centro carcelario, mejor conocido como el Infiernito, luego de este ataque armado que sufriera y lamentablemente cobrara la vida del director del Infiernito, que falleciera a consecuencia de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, un asesinato que ha llamado pues la preocupación por parte no solo de guardias, sino también directores de los distintos centros carcelarios de todo el país. Con estas dos informaciones e imágenes del tráfico a esta hora de la mañana, imágenes de Edgar Calanchas del sector de la zona 11, yo regreso con ustedes, Ricardo y compañeros de Viva la Mañana. Gracias, Alberto. La información desde las calles muy tempranito. Volvemos en instantes contigo, pero estábamos hablando de la corrupción de los exalcaldes, de las investigaciones y la persecución que se está llevando a cabo, y por eso queremos las respuestas de la gente. Pedro Chandano tiene una pregunta para que usted pueda participar a través de las redes sociales. Vamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días y buenos días para todos. Qué gusto saludarlos y desde ya pues deseándole lo mejor en esta nueva semana que inicia. Pero bueno, siempre las redes sociales abiertas para usted, para que usted nos deje su opinión y también opine respecto al tema de esta mañana. Ponemos entonces en pantalla ya la pregunta, y es: ¿en qué nivel posiciona el trabajo que se realiza para combatir la corrupción en el país? Tiene usted 3 opciones para que las conteste en Twitter: mucho, poco o nada, y será un gusto para nosotros de que esos valores que están en 0 ahora pues vayan subiendo poco a poco, gracias siempre a su participación. Recuerde @guatevisión_tv y @vivalm_gtv es nuestro Twitter, y en nuestro Facebook también usted puede utilizar el hashtag BLM Corrupción Guate, que es Viva la Mañana Guatevisión. Así que desde ya, entonces, de muy tempranito, las redes sociales ya están abiertas para que usted las consulte y también para que participe con nosotros en este lunes. Que pase entonces feliz día, y más adelante los veo con más información. Compañeros. Gracias por la información y por la pregunta y las redes sociales que se están activando, pero también hay que ver y analizar lo que está ocurriendo en el plano internacional. Y es definitivamente Francia en donde estuvieron los ojos de todo el mundo este fin de semana cuando se llevaban a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Efectivamente, Macron y Le Pen van a la segunda vuelta. Después de la información, el centrista proeuropeo Emmanuel Macron y el ultraderechista Marine Le Pen disputarán la segunda vuelta de las presidenciales en Francia. Se decía que según los resultados del Ministerio del Interior, se encabezaba con Macron con el 23.7%, mientras que Le Pen iba muy cerca de él. Estos resultados fueron presentados este lunes después del domingo electoral por el Ministerio francés del Interior, que confirman un vuelco del paisaje político francés que anunciaba las encuestas desde hacía semanas. Y es que por primera vez en la Quinta República, las dos grandes fuerzas políticas que han gobernado durante décadas, estamos hablando del centro derecha y los socialistas, quedaron descalificados de la segunda vuelta en unas elecciones con una tasa de participación del 78.23%. Efectivamente, Marine Le Pen, de 48 años, celebró el resultado histórico y una primera etapa superada para el partido Frente Nacional. Los franceses tendrán que escoger entre la globalización salvaje, dijo Le Pen, refiriéndose a Macron, y la gran alternancia que para ella representa su programa. Ahí tenemos entonces las campañas políticas de Emmanuel Macron, de una mujer que pretende llegar justamente, que le llaman muchos la heredera de la extrema derecha, Marine Le Pen, al gobierno francés. Esto es lo que ocurría este fin de semana, pero volviendo a la realidad de nuestro país, cuando son las 5 de la mañana con 59 minutos, y antes de hablar de las temperaturas, hablemos de los incendios forestales en Petén, que se van extinguiendo afortunadamente después
de lo difícil que se vivió en las últimas horas en ese lugar. Y es que el pasado viernes anunciábamos cómo el inicio de la época lluviosa en el norte del país estaba ayudando a poder apagar estos incendios. Y fue efectivamente la lluvia y la colaboración de helicópteros de Honduras y de México que ayudaron a extinguir los incendios forestales que se registraron en la reserva de la Biosfera Maya, Petén. Esto lo indicó el Centro de Operaciones de Emergencia. Autoridades indicaron que efectuaron un monitoreo terrestre y aéreo en el que comprobaron que en las áreas de El Jobo, El Yesal, El Burral, Pashbán, El Sacrificio, Sitio Arqueológico El Peruito y parte de la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Laguna del Tigre ya no hay reporte de incendios. Sin embargo, en la ciudad capital se han registrado otros incendios en el área de San Ángel, zona 2, donde el siniestro tuvo en alerta a vecinos y bomberos del sector. Se extinguen incendios forestales en Petén. Volvemos a las calles otra vez al ritmo de la noticia. Ya son las 6 de la mañana. Buen día, si usted acaba de incorporarse. Le estamos informando lo que ocurre en Guatemala y vamos a las calles otra vez. Vamos entonces rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo. Muy buen día. Julio. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, sí, ya estamos aquí en las calles haciendo el monitoreo de la situación vehicular y, bueno, algunos otros temas que todos tenemos que tomar muy en cuenta. Es una mañana de lunes que la verdad, bueno, tiene mucho de qué hablar, específicamente para todos los vecinos del área de la zona 6 de Misco y de la parte cercana a este mismo sector. Involucra a los que utilizan la ruta 22 del transporte urbano, y es que específicamente hace casi una semana ya pues bueno, se daba el primer asesinato de parte de extorsionistas hacia pilotos de autobuses. Toda la semana fue una semana sumamente trágica y en consecuencia de eso ya van más de 5 días de paro de parte de los mismos pilotos de la Ruta 22. Esto, como les menciono, afecta a todos los vecinos del área de la Florida y específicamente en este momento a inmediaciones del Puente El Caminero, del área del Caminero, hay un bloqueo por misma parte de los pilotos de autobuses. De hecho, bueno, ya una de nuestras unidades móviles se está movilizando para ese mismo sector para poder llevarles a ustedes en vivo toda esta información. Pero sí, les recomendamos tener muchísima precaución. ¿Qué es lo que sucede como una alternativa? Algunos otros transportes no necesariamente aptos para conducir a una gran cantidad de público están funcionando, bueno, cobrando alrededor de 5 y 10 quetzales, ya sean taxis, algunos pick-ups y demás alternativas que llevan a los usuarios hacia inmediaciones del área de la terminal, hablando de la zona 4 específicamente. Así que bueno, esta situación continúa afectando a muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Recordemos que esto viene derivado de una situación de violencia a causa de extorsiones que los mismos pilotos han decidido realizar este paro. Alrededor de 300 quetzales es lo que están teniendo que pagar cada una de las unidades como un bono para poder continuar sus labores día a día. Es lo que tenemos para ustedes desde este mismo punto. Ahora bien, hay otra situación que tiene que ver con lluvias y mucha precaución. Desde ayer en la noche empiezan a registrarse algunas lluvias en distintos sectores. El área de Bárcenas es uno de estos sectores que, bueno, ya de hecho dejó ayer por la noche algunas viviendas inundadas. Así que usted, por favor, tenga mucha precaución porque es lo que está sucediendo, y también en el área de Villanueva, más que todo para todos los vecinos que están siendo supervisados en el área de Amatitlán, y esto genera también una movilización un poco lenta, así que usted, por favor, tenga precaución. Hablando de la afluencia vehicular, en este momento, pues bueno, estamos ubicados aquí en el área de la calzada Roosevelt. Como usted puede ver, ya la cantidad de vehículos a esta hora, que serán las 6 y 3 de la mañana, pues bueno, ya empieza a hacerse presente. Pero un área que se ve un tanto afectada a esta hora tiene que ver con el área del Senma, Búcaro, Mezquital, precisamente por, bueno, complicaciones vehiculares que de hecho ya nuestra compañera Dalia Santos, que se encuentra también en el set, podrá ampliar la información, pero se reporta ya una fuerte carga vehicular, como les comento, en el área de Búcaro, Mezquital, hacia el Senma. El carril reversible, que está ya habilitado desde hace unos minutos, pues bueno, está funcionando, pero que se acumula la cantidad de vehículos en el momento de ingresar también al área de la calzada Raúl Aguilar Batres, y esto definitivamente también deriva afectando a todos los vecinos que ingresan desde la cuesta de Villalobos. El reporte que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto que a lo largo del noticiero continuaremos ampliando más información. Desde este punto yo me despido y nos vemos más adelante. Muchísimas gracias, compañeros, y buenos días a todos. Gracias, Julio, por la noticia. Nos vamos rápidamente con el clima, que también importa. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y con estos vientos que están afectando la ciudad capital. Buen día, Lorraine.
Buenos días, Ricardo y Verónica. Buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, una nueva semana, por supuesto, con muchísima información que compartir con todos ustedes. Guatemala, ciudad capital, amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados y vamos a colocar en pantalla esta información donde las posibilidades de lluvia se vuelven a incrementar. 60% de posibilidades de precipitaciones para el resto de esta jornada. 5 de la mañana con 42 minutos. Ya salió el sol. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de esta hora y se oculta a partir de las 6 de la tarde con 18 minutos. Y como les mencionaba, para el resto de esta jornada tenemos posibilidades de lluvia que se incrementa a un 60% con lluvias dispersas en algunas regiones del territorio nacional. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas extremas, máximas y mínimas para cada uno de los departamentos y también lo que nos espera para los próximos 4 días. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Recién estamos iniciando acompañados de mucha información para todos ustedes. Muy buenos días. Gracias, Lorena. Y comenzamos rápidamente con la portada de Prensa Libre para repasar estos títulos. Prensa Libre presenta. Títulos que tenemos ya en pantalla a esta hora de la mañana. Familiar de Sinibaldi fue vínculo con Odebrecht. Empresa habría servido para los sobornos. Más noticias que vamos a compartir con todos ustedes y en noticias de actualidad, capturada por fraude, sobrina de Sandra Torres, Crista Castañeda, es acusada de varios delitos en 8 municipalidades. Shela no pagará deuda al INDE y amenaza con alza al servicio de luz y Messi impide que el Madrid celebre en casa. Algunas de las noticias que tenemos esta mañana, pero hay más información. Damos vuelta de página para encontrarnos otros temas. Vemos rápidamente la primera noticia y la tiene usted en pantalla. Caso Duarte desnuda carencias migratorias. Temas de actualidad que se tienen en Prensa Libre. Ahí está, más noticias también esta mañana, repasando además del caso Duarte, del ex gobernador de Veracruz, con otras noticias. Pretenden creación de subdistritos electorales. Efectivamente, esto es parte de la información. La propuesta de la Comisión Legislativa busca establecer 37 escalas de votación. Ahí tenemos la propuesta, cómo se está analizando y a dónde podría llegar. Una noticia más para compartir con todos ustedes a esta hora de la mañana y nos encontramos con la noticia que ocupa el titular central. Con cuño de Sinibaldi es pieza clave en Odebrecht. Vemos entonces cómo esta empresa habría servido para sobornos, según uno de los informantes del Ministerio Público Federal en Brasil. Y también hay portadas internacionales importantes y noticias internacionales y nacionales. A esta hora de la mañana saludamos a David de León, vocero de la Conred, que tiene información para nosotros para saber qué va a ocurrir con las lluvias y bueno, para dar ya un panorama completo también de lo que ocurría con los incendios allí en Petén. David, buen día, te escuchamos el reporte iniciando. Buenos días, Ricardo. Así es, tenemos este seguimiento que hemos estado realizando a nivel nacional por estos incendios forestales que se registraban la semana anterior en áreas del norte del país. Hasta este momento ya los incendios en Petén, en El Progreso, que eran los más preocupantes, en estos momentos han sido controlados. Incluso ya ayer las aeronaves mexicanas regresaron a su país y como Guatemala pues agradecemos todo el apoyo que se brindó al combate, a las acciones en esta región. Hasta el momento tenemos un solo incendio forestal que está activo, ese está en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, un incendio que desde el día sábado nos han estado reportando. Ayer domingo se realizaron acciones de combate en el lugar. Es difícil accesar con motobombas a ese sector, por lo tanto el ataque, o mejor dicho, el trabajo en sí, el combate es directo, es frontal. Entonces ya en estos momentos hay personal del Cuerpo de Bomberos Municipales apoyando a los bomberos forestales que están trabajando en este sector. Es un área es un área de barranco en donde el fuego, como ha ocurrido en la mayor parte del territorio nacional, ha sido de forma intencionada, que en algún momento tiran basura a las personas o generan algún tipo de, o queman la basura, pero no verdaderamente verifican que el fuego esté apagado. Eso es parte del caso de los incendios, pero también, como también ustedes ya lo han informado, hay probabilidades arriba del 60% de lluvias, más que todo en la costa sur del país. Aunque para esta semana también se esperarían olas de calor, quiere decir que áreas, por ejemplo, en Petén, arriba de los 38 grados centígrados, al igual que en el área central. Lo principal acá para la población es mantener la calma ante cualquier situación y reportarnos, en el caso de incendios forestales, a través del teléfono 119 de Conred.
Muchísimas gracias, David, por la información, reporte completo. Así iniciamos entonces esta mañana hablando de la situación de lluvias y de los incendios forestales y continuamos con el desarrollo de otras noticias del país. Y seguimos repasando la que recién les comentábamos, Ricardo, por ejemplo, que este domingo fue detenida por 8 órdenes de captura Crista Eugenia María Castañeda Torres, sobrina de la ex candidata presidencial Sandra Torres. La captura se realizó en la 12 calle y Quinta Avenida de la zona 9 de la ciudad capital y de acuerdo con la información, el Ministerio Público es acusada de delitos como caso especial de estafa, defraudación aduanera, entre otros. Por medio de un operativo de la Fiscalía contra la Corrupción y la Policía Nacional Civil, Crista Eugenia María Castañeda Torres fue detenida durante la madrugada en la 12 calle y Quinta Avenida, zona 9. De acuerdo con la información del Ministerio Público, es acusada de estafa y defraudación aduanera, y sobre ella pesan 8 órdenes de captura vigentes. Los investigadores informaron que el caso se remite a los años del 2014 al 2012, cuando Castañeda habría defraudado a varias municipales del país al realizar contratos como representante legal y propietaria de la empresa ASEF, al dar asesoría a las comunas para gestionar préstamos bancarios para ejecutar proyectos públicos. Pero se constató por medio de las pesquisas que este trabajo nunca lo realizó. La sindicada fue trasladada a Torre de Tribunales, mientras los juzgados donde se encuentran los procesos fijan fecha y hora para la audiencia de primera declaración. Y siguiendo con la información, le comentamos que la Policía Internacional capturaba al guatemalteco Herbert Josmín Mérida, alias uno de los temas fundamentales por los que el delito de administración fue justamente uno de los motivos centrales. Veamos lo que trae el reporte. La detención se dio en una residencia en el kilómetro 21 de la ruta al Salvador y la orden fue autorizada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal a petición del vecino país. El detenido es acusado de haber defraudado a la empresa salvadoreña de gas propano, donde trabajó por unos 18 años. Según las primeras investigaciones, Mérida Elías defraudó por un total de $4.3 millones entre el 8 de mayo del 2013 y el 16 de junio del 2016. La técnica utilizada por el sospechoso habría sido la emisión de pagarés, que no tenía permitido emitir a favor de terceras personas. El sindicado se encuentra en Torre de Tribunales a la espera de la primera audiencia de declaración. José María Pérez Corado, director interino de la cárcel del Infiernito Escuintla, murió baleado el fin de semana en el Parque Central de la cabecera de ese departamento. Luego de su asesinato, las autoridades de gobernación le rindieron un homenaje póstumo. Esto se daba ayer domingo. El sistema penitenciario le rindió homenaje a José María Pérez Corado, director de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito en Escuintla, quien fue asesinado el día de ayer en el parque de dicho departamento. El féretro estuvo en las instalaciones del sistema penitenciario, los trabajadores realizaron una valla y se colocó la bandera nacional sobre el ataúd. Según el vocero Rudy Esquivel, el centro de detención en este momento no ha reportado ninguna novedad y se mantiene con los protocolos de máxima seguridad. Obviamente hay una persona asignada, recordemos que son turnos de 24 horas, 365 días del año. En ningún momento un centro de detención se puede quedar sin autoridad. En este caso ya la Dirección General ya ha hecho las coordinaciones y en su momento dado pues delegarán a la persona que estará cubriendo los turnos donde le correspondía al compañero Corado en vida darles cobertura. El Ministerio Público investiga el ataque armado donde fue asesinado Corado. Por el momento no se han aportado detalles, ya que afirman que aún es muy pronto para dar a conocer algunas hipótesis. Bueno, y hablando de noticias del país, el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, volvió a Guatemala luego de ser absuelto por la justicia española por el caso conocido de ejecuciones extrajudiciales en la operación Pavo Real. Familiares acudieron al Aeropuerto Internacional Aurora con el fin de darle la bienvenida después de todo el tiempo que había estado fuera del país. Fue un video justamente compartido en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se observa el momento en que Bielman sale de un pasillo luego de bajar del avión que lo traía nuevamente a Guatemala. En la grabación se observa cómo el exfuncionario desciende del avión en un vuelo aparentemente comercial y es inmediatamente recibido por familiares. Falta por determinar si la grabación fue durante el arribo al Aeropuerto Internacional Aurora. Sin embargo, fuentes cercanas a Noticiero Guatevisión confirmaron que Carlos Bielman se encuentra en el país. La justicia española resolvió absolver a Bielman en marzo de 2017 tras 7 años de enfrentar un proceso por la ejecución extrajudicial de 10 reos en el denominado Plan Pavo Real.
Por otro lado, una trabajadora del Hospital General San Juan de Dios fue capturada por segunda ocasión. La primera fue por posesión ilegal de armas y esta vez por sus vínculos con el pandillero apodado El Smurf. Las autoridades del centro asistencial dieron a conocer detalles de esta captura y se las presentamos a continuación. El director del Hospital General San Juan de Dios dio a conocer que la trabajadora que fue capturada, Magnolia Yesenia López Castro, fue contratada bajo el renglón 011 en el año 1995. Su plaza es de oficinista 3, con funciones en el Departamento de Registros Médicos. Persona que trabaja en el Departamento de Admisión, que no tiene nada que ver con el Departamento de Enfermería, como se ha mencionado en algunas ocasiones. Nosotros estaremos pendientes de la evolución de su situación jurídica para determinar qué es lo que compete administrativamente. Se encargan de la documentación de los pacientes, de la elaboración de las fichas de ingreso. Básicamente esa es la tarea de este departamento. Magnolia López fue capturada con anterioridad. El hecho ocurrió el 25 de enero del año en curso y el Ministerio de Gobernación en su página web señala que su captura fue por posesión de armas de fuego de manera ilegal. En esa ocasión, la captura se dio en la colonia Kennedy de la zona 18. Magnolia fue detenida en un vehículo con placas alteradas, además acompañada de un menor de edad que Gobernación aseguró era su pareja. El director del Hospital General San Juan de Dios espera que las investigaciones por parte de autoridades del Ministerio Público continúen. Y seguimos con las noticias porque los diputados del Congreso de la República son una de las imágenes, por supuesto, que más rechazos generan dentro de los funcionarios públicos. ¿Por qué decimos esto? Porque se suma también a las recientes capturas de los exalcaldes por delitos de malversación de fondos. También están las listas de funcionarios que de una u otra manera han participado en algún acto de corrupción y son rechazados por la población. Y a continuación hay un reportaje que muestra algunos justamente de los casos más sonados y más recientes. 2 años han pasado desde que las campañas políticas estaban casi listas para un proceso electoral y otras incluso ya habían arrancado. Una de ellas llamó la atención de la ciudadanía porque, en medio de un potente rechazo a las estructuras criminales, la misma ofrecía diputados ni corruptos ni ladrones. Pero más duró la campaña que la promesa. Para abril de 2016, FCN, el partido oficialista, ya se había convertido no solo en la bancada más grande, sino en la más cuestionada y señalada. De lo que se puede señalar a Javier Hernández en este caso es de haber sido poco cuidadoso con la revisión del trasfondo o de la trayectoria de los diputados que estaba recibiendo dentro de su bancada. Eso es algo que sí es una responsabilidad de él. Por medio de la Ley de Acceso a la Información, se obtuvo un registro de todos aquellos delitos que pesan sobre los diputados de esta legislatura, y aquel partido que prometió idoneidad y transparencia es irónicamente el más señalado. La bancada carga en sus espaldas un total de 154 delitos que han sido denunciados ante la Fiscalía. Los mismos van desde fraude e injuria hasta homicidios y lavado de dinero. Estos 154 delitos recaen sobre 28 diputados de la bancada. FCN se convirtió en la más cuestionada del Congreso al tener a 7 de cada 9 de sus diputados bajo investigación. Pero para el jefe de bancada, esto no es mínimamente relevante. Yo creo que han hecho mal abuso de los delitos en el Ministerio Público. Por el contrario, arremete contra las investigaciones. ¿No le preocupa estas denuncias en contra de su bancada? No. ¿Por qué? Porque son espurias. Cuando tengan sentencias, entonces vamos a tener que actuar. Me preocupa más, ¿sabe qué? Las declaraciones falsas en el Ministerio Público. Eso sí deberíamos preocuparnos. ¿No le considera usted que estamos gastando recursos del Ministerio Público por un recorte de prensa, por ejemplo? Mientras Hernández cataloga como desperdicio de recursos las investigaciones contra los diputados, expertos apuntan a que se trata del más vivo reflejo de impunidad. El Ministerio Público precisamente lo que tiene que hacer es investigar estas violaciones, investigar los delitos. En segundo lugar, yo creo que denota también los niveles de impunidad que hay en el país.
porque precisamente uno de los esfuerzos que se están haciendo a través de las reformas constitucionales es que se elimine el antejuicio. Y ya con esas declaraciones podemos ver el nivel de oposición que hay al juzgamiento. Entre el top 3 de los diputados más cuestionados de FCN están: en la posición 3, Julio Antonio Juárez. Su último cuestionamiento fue la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público y CICIG hicieron al señalarlo como el posible autor del asesinato de 2 periodistas en Suchitepeques, distrito por el cual fue electo con el partido líder. Pero antes de esto, ya tenía un largo expediente de investigaciones por delitos como violencia contra la mujer, discriminación, fraude, amenazas, entre otros. En la número 2, Byron Juventino Chacón Ardón. Fue igualmente electo por el partido líder en el distrito de Izabal. Se ha caracterizado por su baja asistencia al pleno y su escasa presentación de iniciativas de ley. Y mientras los números en su trabajo legislativo son bajos, en el Ministerio Público puntea alto en denuncias en su contra. Ha sido denunciado en múltiples ocasiones por los delitos de tráfico de influencias y amenazas. También es investigado por violencia contra la mujer y discriminación, entre otros. Y en la número 1 se ubica Joel Rubén Martínez Herrera. Electo por líder en Huehuetenango, Martínez tiene un total de 17 delitos que han sido denunciados en su contra: lavado de dinero, estafa, amenazas, fraude, la lista es larga. Y le pedimos al Ministerio Público que sigan con las investigaciones y que nosotros las apoyamos y acompañamos esas investigaciones también. El Ministerio Público ha tenido un desempeño extraordinario en los últimos años en contra de personas que cometan faltas en contra de las leyes del país, y en algunos casos estos son funcionarios públicos, y con más razón el Ministerio Público debe tomar acciones. En un Congreso donde quienes legislan carecen de idoneidad y honradez, los cuestionamientos son diversos y las respuestas poco claras. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país. ¿Y qué le parece entonces si colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre de Todo Noticias Ciudades, que nos traslada a algunas regiones, por supuesto, de Guatemala? Vemos entonces noticias departamentales de Guatemala, San Marcos y Huehuetenango, que puede ampliar usted en Todo Noticias Ciudades de Prensa Libre. Más de 1.700 DPI no han sido reclamados en las oficinas del RENAP en el departamento de Huehuetenango. Por ello, las autoridades de dicha entidad hacen el llamado para que acudan a la sede del RENAP a recoger su documento, que es de vital importancia para realizar cualquier trámite legal. Las autoridades del RENAP afirman estar preocupados, pues pese a la importancia que tiene el DPI para los guatemaltecos en general, así como los vecinos en el departamento en particular, muchos no están interesados en reclamar su documento, ya que cerca de 1.200 DPI se encuentran pendientes de ser entregados en Huehuetenango y 105.000 a nivel nacional. Nosotros de una u otra manera queremos hacer el llamado a la población para que se apersonen acá al registro a verificar si su DPI se encuentra, ya que, como sabemos, es muy importante tener los documentos. Las contradicciones en RENAP llevan por un lado a los que no reclaman y a otros miles que llevan más de un año sin que les sea entregado su DPI. Bastante frustrado. Se necesita el documento, la identificación, tiene que tener uno para identificarse en cualquier lado. Lo necesita uno en el banco, lo necesita a veces uno en las escuelas. Por lado necesita uno identificarse. En la delegación departamental de Huehuetenango, más de 1.700 documentos se encuentran y no son reclamados por su propietario, por lo cual las autoridades hacen un llamado para que acudan y de esta manera poder realizar cualquier trámite con su documento personal de identificación. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. ¿Y qué le parece si hablamos un poquito acerca de esta feria que se inaugura finalmente ya en el departamento de Occidente, en el departamento de San Marcos? Colocamos imágenes en pantalla y con un desfile alegórico quedó inaugurada la Feria Departamental de Primavera de San Marcos, que da paso a diversas actividades que finalizarán el próximo 30 de abril. El tema del desfile se basó en las caricaturas clásicas, donde estudiantes de los niveles preprimarios y primarios recorrieron las calles de la cabecera departamental, finalizando en el Estadio Marquesa de la Ensenada.
Ensenada. Fue acá donde las autoridades municipales y departamentales inauguraron la Feria de los Marquenses. Felicidades entonces a este departamento de San Marcos por su fiesta titular, a celebrarse este 25 de abril en honor a San Marcos Evangelista, ya celebrando entonces esta Feria de San Marcos. Y también, dada esta inauguración, tienen nueva reina. Dania Guevara ha sido la ganadora entonces de su departamento. Tenemos que seguir este recorrido, pero lo hacemos acompañados del contenido que ustedes nos envían entonces a través de las redes sociales y a través del correo electrónico. Y precisamente nos trasladamos al Caribe guatemalteco, nos vamos hacia Puerto Barrios y Zabal, donde vemos entonces cómo se llena de ese colorido del sol tras los amaneceres en Puerto Barrios que se viven en la bahía de Amatique. 6 de la mañana con 24 minutos, tenemos que continuar con más información. Parte de las noticias que compartimos a esta hora, y el tránsito también es muy importante, por eso Dalia Santos nos acompaña también aquí en Miraflores. Le damos los buenos días y la bienvenida a nuestra querida Dalia. Buen día, esperemos que sea un lunes sin tanto movimiento como el viernes. Adelante. Gracias, Ricardo, gracias, Vero, y por supuesto los días lunes son bastante complicados para las personas que ya a conocer las novedades en el tránsito vehicular en la jurisdicción de Villanueva, donde se da a conocer pues que lamentablemente la lluvia también ha dejado esas secuelas en el tránsito vehicular, como acumulación de agua en la cinta asfáltica, y en su momento también pues se ha reportado que se tiene tránsito lento en algunos sectores y vehículos averiados. Ahora vamos a observar algunas fotografías que la PMT de Villanueva ha compartido para que usted antes de salir de casa vea cuál es el panorama vehicular y qué es lo que está sucediendo, y de esa forma poder utilizar la mejor opción. En este momento lo que están observando es el paso sobre el Búcaro hacia el Seima, que es el punto específico que usted puede observar, pues ya hay fuerte carga vehicular en ese sector. Incluso muchos automovilistas aún están utilizando sus luces bajas derivado a que hay una leve llovizna. Vemos ahora el panorama vehicular en el puente La Prosperidad, eso es en la zona 5 de Villanueva, ubicándose hacia el Mezquital y Búcaro. En este punto todavía está totalmente fluido el tránsito vehicular. Ahora observamos el paso sobre el ingreso al Seima, que es un punto bastante importante. En esta fotografía se evidencia que un conductor de vehículo liviano se incorpora al carril exclusivo para las unidades del transporte colectivo. Se recomienda no hacer este tipo de maniobras, ya que esto amerita una sanción en materia de tránsito. Y ahora vamos a observar lo que hace un momento les dábamos a conocer, lo de esta acumulación de agua en la vía pública, que es exactamente en la salida del Seima para poderse incorporar a la calzada Raúl Aguilar Batres. Esto mantiene tránsito lento para las personas que vienen sobre la Vía Lobos y se dirigen a la ciudad capital. Es importante que respete el paso de los motoristas en ese sector, ya que esta acumulación de agua sobre la cinta asfáltica podría generar complicaciones o hechos de tránsito. Esto también es lo que está sucediendo en el kilómetro 14, ruta al Pacífico, donde se mantiene habilitado el carril reversible, tomando en cuenta que este finalizó a las 6 horas con 20 minutos y nuevamente se estaría habilitando a las 6 horas con 45 minutos. La fila de vehículos en la ruta al Pacífico se mantiene sobre el kilómetro 16 y este es el panorama vehicular para las personas que se están incorporando sobre la Vía Lobos, sobre la 48 calle Aguilar Batres y que se dirigen a la ciudad capital. Es un lunes bastante complicado, incluso los agentes de la PMT de Villanueva han dado a conocer que desde las 4:30 se puede observar mayor circulación de vehículos, tanto en Boulevard El Frutal, salida del Seima, ruta al Pacífico, y también en el área de Ciudad Real, donde lamentablemente una serie de baches mantienen complicaciones en el tránsito vehicular en la ruta que conduce hacia la avenida Petapa. Y eso que usted observa en este momento en su pantalla son los separadores de concreto ubicados en la Vía Lobos, los cuales fueron movilizados en horas de la noche. Varios vehículos colisionaron en estos y pues la PMT de Villanueva ya los ha movilizado y los ha dejado en el punto donde realmente hacen su función de ordenamiento vehicular. Así que es importante tomar en cuenta que es un lunes bastante complicado en el tránsito vehicular. Recuerde siempre planificar sus actividades y por supuesto yo más adelante a través de Viva la Mañana le daré detalles del tránsito en la jurisdicción de Villanueva. Así que en Viva la Mañana continúan las noticias. Gracias, Dalia, por el reporte. Vamos a la pausa. Estamos en vivo desde Miraflores. Toda esta semana estamos remodelando nuestra casa y estamos contentos de que nos invitan a este lugar a compartir con ustedes las noticias. Más que felices, sobre todo porque tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes, que son más que bienvenidos. Sí, en Miraflores estamos hasta las 10 de la mañana y estaremos acá toda la semana para que nos pueda acompañar, para que pueda vivir además la maravillosa experiencia de este centro comercial. A la pausa y volvemos en instantes. Más noticias. Cuando regresemos, el centrista proeuropeo Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen disputarán la segunda vuelta de las elecciones en Francia.
Además, le comentamos que opositores venezolanos realizaron en varias ciudades la marcha del silencio en rechazo a los 20 muertos que ha dejado las protestas en contra de Nicolás Maduro. 6:29, regresamos.